En las Islas Feroe. La caza de calderones. Una tradición de larga data. Está provocando controversias sobre el bienestar animal y el medio ambiente. Las ballenas piloto. Criaturas inteligentes y gregarias. Juegan un papel importante en los ecosistemas marinos. La caza descontrolada no solo amenaza a esta especie de pez, sino que también afecta al equilibrio del océano. Exploremos esta especie especial de ballena para entender por qué es necesario protegerla. No solo hoy, sino para el futuro del planeta. Orcas y calderones. Un enfrentamiento de vida o muerte. Sobre el mar azul cristalino. Una manada de cientos de ballenas piloto se desliza con gracia, creando una escena espectacular. Con su cuerpo largo y elegante de color gris oscuro y su aleta dorsal elegantemente curvada. La ballena piloto es un símbolo de conexión y armonía con la naturaleza. Viven en grandes manadas, a veces de varios cientos de individuos, moviéndose juntos a través de los mares profundos bajo el liderazgo de un líder. Su vida se basa en la solidaridad y la unión grupal, lo que les ayuda a protegerse mutuamente y optimiza la caza, principalmente de calamares y peces pequeños. Esta especie se encuentra comúnmente en mares tropicales y templados donde el agua es clara y abundante en fuentes de alimento. En particular, los calderones se comunican mediante llamadas de sonar para orientarse y mantener la cohesión del grupo. El sol estaba cubierto por nubes grises, convirtiendo el océano en un escenario frío y sombrío. Las olas cubiertas de blanco se estrellaban contra el agua una tras otra, creando un sonido furioso e implacable. En el centro del profundo mar azul, una manada de calderones se mueve lentamente, en formación apretada. Una pequeña cría de ballena nada cerca de su madre. Los ojos de la ballena madre están alerta, escaneando constantemente el agua en busca de peligros potenciales. De repente, desde lejos, aparecieron sombras oscuras. Una manada de orcas, liderada por la hembra Saedis, un depredador legendario, atacaba a una velocidad aterradora. Nadaban en perfecta formación. Cada movimiento exudaba poder y frío cálculo. Su aparición rompió la atmósfera pacífica, anunciando un enfrentamiento feroz. La madre ballena fue la primera en detectar el peligro. Emitió llamadas de advertencia y los calderones inmediatamente cambiaron de formación, tratando de proteger a la cría. Pero las orcas eran demasiado rápidas y fuertes. Rodearon y cortaron todas las vías de escape. El grito del calderón resonó en el aire, mezclándose con el rugido de las olas.
En un momento fatídico, la ballena madre fue rescatada por Saedis. Todo el océano pareció quedar en silencio por un momento antes de su grito final. El joven, ahora perdido en el mar, es abordado por Saedis. Pero en lugar de causarle daño, la orca pareció alejarlo suavemente. Las orcas abandonaron el campo de batalla llevándose consigo a la cría. El cielo permaneció nublado. El océano todavía agitado. Pero el silencio cayó sobre las ballenas piloto restantes. La batalla ha terminado, pero su recuerdo quedará impreso en cada ola de agua, contando la historia de la crueldad de la naturaleza y el cruel destino de una madre que se sacrifica por su hijo. En agosto de 2021, los científicos en las aguas de la costa oeste de Islandia continuaron monitoreando a Saedis, una orca hembra famosa por su extraño comportamiento de guiar a una cría de calderón. Fueron testigos de un espectáculo asombroso, Saedis nadando lentamente, manteniendo siempre a su pequeño niño cerca de él. Los gestos amables, como acariciar o guiar a alguien a través del agua, son conmovedores. Pero la extrañeza todavía acecha en esos comportamientos aparentemente ejemplares. Saedis nunca ha sido madre y su cuerpo es incapaz de producir leche. Aunque cuida al joven calderón como si fuera suyo, no es capaz de proporcionarle alimento al frágil niño. Los grandes ojos redondos de la cría de ballenas se fueron volviendo cada vez más nublados y su cuerpo estaba demacrado por el hambre. Los científicos observaron con pesar, sabiendo que la devoción de Saedis no podría vencer la crueldad de la naturaleza. Durante todo ese otoño, Saedis continuó intentando proteger al joven calderón del peligro. Conduce a su bebé a través de mares fríos, lejos de otros depredadores. Pero poco a poco, el marchitamiento de la cría de ballena se hizo imposible de ocultar. Los intentos de Saedis de instarlo a nadar más lejos y más rápido solo revelaron la debilidad de la pequeña y exhausta criatura. Un día, los científicos ya no vieron al joven calderón que acompañaba a Saedis. El equipo de investigación solo vio la silueta de una orca nadando sola en el vasto océano. No más llantos del pequeño niño. No más gestos cariñosos. Quizás el calderón esté muerto. En las aguas azules del Atlántico, una manada de ballenas piloto se desliza elegantemente por las olas. Pero cuando aparecieron los barcos pesqueros de las Islas Feroe, las tranquilas aguas se convirtieron rápidamente en una escena sangrienta. El Grindadrap, la centenaria tradición de caza de ballenas piloto de las Islas Feroe, es un símbolo de la cultura y el sustento local, pero también foco de una feroz controversia en todo el mundo. Cada año, durante la temporada de migración, los habitantes de las Islas Feroe utilizan técnicas tradicionales para conducir a las ballenas hacia aguas poco profundas. Las ballenas fueron cazadas, gritando de desesperación, antes de ser apuñaladas hasta la muerte con anzuelos afilados y arrastradas hasta la orilla. El mar azul claro rápidamente se volvió rojo sangre. Una escena que hizo estremecer a mucha gente. Para el pueblo de las Islas Feroe, el Grindadrap no es solo un ritual tradicional, sino también una forma de vida. La carne y la grasa de las ballenas piloto fueron en el pasado una valiosa fuente de nutrición en tiempos difíciles. Y la grasa se utilizaba para fabricar aceite para iluminación o medicina.
Lo consideran parte integral de su cultura e historia culinaria. Un patrimonio que están orgullosos de preservar. Sin embargo, para muchos activistas por los derechos de los animales, Grindadrap es un acto de crueldad que no puede justificarse. Las ballenas piloto. Criaturas inteligentes con la misma capacidad de sentir dolor que los humanos. Soportan momentos aterradores antes de morir. Campañas de organizaciones como PETA y Sea Shepherd han condenado constantemente la tradición, afirmando que hasta 1.000 ballenas piloto son asesinadas cada año. Aunque todavía se consume carne de pescado, a menudo se desperdicia una gran parte, dejándola pudrir. Aunque está prohibida en toda Europa, la caza es legal en las Islas Feroe, un territorio danés autónomo que no forma parte de la Unión Europea. Esta distinción continúa alimentando intensos debates entre conservación y tradición. Bajo el inmenso cielo. Las ballenas piloto alguna vez fueron símbolos de libertad y unidad. Pero ahora sus sonidos resonantes fueron reemplazados por gritos. Los gritos de la vida arrebatada. La historia de Grindadrap no es solo una lección de patrimonio, sino también una advertencia sobre la responsabilidad humana en la protección de la naturaleza. ¿Puede conciliarse la tradición con el sentido de conservación? ¿O un legado será para siempre una mancha de sangre en la historia? Bajo las tranquilas olas, donde la luz del sol apenas llega en forma de tenues destellos. El gran tiburón blanco, el asesino supremo del océano, se desliza silenciosamente. Con su cuerpo imponente, velocidad increíble y dientes afilados como cuchillas. El tiburón blanco no es solo un depredador, sino también un símbolo de poder y dominio en las profundidades marinas. Sin embargo, esta criatura no es simplemente un asesino despiadado. El tiburón blanco es una obra maestra de la evolución. Un ser perfectamente adaptado en todos los aspectos para sobrevivir y dominar los vastos océanos. El gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es una de las especies de tiburones más grandes del mundo. Con una longitud promedio de entre 4 y 6 metros y un peso de hasta 2 toneladas. Su cuerpo alargado y musculoso le permite moverse rápidamente en el agua, alcanzando velocidades de más de 50 kilómetros por hora durante sus ataques. La mandíbula del tiburón blanco es un arma temible, con más de 300 dientes afilados organizados en varias filas. Cada mordida genera una fuerza de hasta 1.8 toneladas, suficiente para desgarrar carne y triturar huesos de cualquier presa. Lo especial de los dientes del tiburón blanco es que tienen la capacidad de regenerarse continuamente, asegurando que su arma esté siempre en perfectas condiciones. El cuerpo del tiburón blanco está diseñado para cazar con eficiencia. Su piel no es lisa, sino que está cubierta por millones de pequeñas escamas llamadas dentículos dérmicos, lo que reduce la resistencia al agua y aumenta su velocidad al nadar. Su coloración, con un dorso gris oscuro y un vientre blanco, proporciona un camuflaje perfecto, haciendo difícil que las presas lo detecten desde arriba o desde abajo. El tiburón blanco no solo depende de su fuerza, sino que también es un maestro en estrategias de caza. Bajo la superficie del agua azul profunda, donde la luz del sol apenas llega en forma de tenues destellos.
El tiburón blanco se desliza silenciosamente, sin hacer ruido, sin provocar una sola onda en el agua. Su presencia es una declaración invisible de que la muerte se aproxima. La presa no tiene idea de que el depredador ya la ha fijado como objetivo. Un lobo marino nada cerca de la superficie, jugando con las olas. Está completamente ajeno a la enorme sombra negra que se acerca desde las profundidades. Los ojos del tiburón blanco, fríos y concentrados, están fijos en su objetivo. Esto no es una caza al azar, sino una estrategia perfecta, refinada a lo largo de millones de años de evolución. El tiburón blanco no se apresura. Se mueve lentamente, con movimientos suaves de su cola que empujan su cuerpo colosal a través del agua sin emitir ninguna señal. Desde abajo, sigue cada movimiento de su presa, sus ojos actuando como escáneres que registran hasta el más mínimo cambio. Entonces, se detiene. Desde una profundidad de unos 10 metros, el tiburón blanco se prepara para el ataque. Su cuerpo se tensa. Sus músculos están listos para explotar con fuerza. Todo sucede en un silencio mortal. Y, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la superficie del agua estalla. El tiburón blanco emerge de las profundidades con una velocidad asombrosa. Todo su cuerpo, de más de 5 metros, se eleva por completo fuera del agua en un ataque poderoso. La foca no tuvo tiempo de reaccionar. Se retorció con desesperación. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Las mandíbulas del tiburón blanco se cerraron con una fuerza aplastante, suficiente para triturar incluso los huesos. En cuestión de segundos, la lucha cesó y el agua alrededor se tiñó de rojo. El tiburón blanco no se apresuró a disfrutar su comida. Descendió silenciosamente hacia el fondo del océano, llevando consigo su botín. No fue un acto de codicia, sino la demostración de la confianza de un depredador supremo en la cúspide de la cadena alimenticia. En las profundidades del océano, donde la oscuridad lo envuelve todo, el tiburón blanco es la encarnación de la dureza y la perfección. Cada ataque suyo es una obra maestra, sin desperdicios, sin errores, solo precisión absoluta. A pesar de ser el máximo depredador, el tiburón blanco no ataca indiscriminadamente. Son criaturas inteligentes, capaces de evaluar la situación y elegir el momento adecuado para actuar. Numerosos estudios han demostrado que el tiburón blanco puede recordar lugares específicos e incluso ajustar sus tácticas de caza en función de las reacciones de sus presas. También son conocidos por su curiosidad. A menudo nadan alrededor de objetos desconocidos o incluso de embarcaciones para investigarlos, utilizando mordidas suaves para sentir y examinar. Sin embargo, esta inteligencia también explica por qué el tiburón blanco rara vez ataca a los humanos sin razón aparente. Los ataques suelen considerarse errores cuando el tiburón confunde a una persona con sus presas habituales, como focas o peces grandes. El tiburón blanco desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredador tope de la cadena alimenticia, ayuda a controlar las poblaciones de peces, focas y otras especies, evitando explosiones demográficas que podrían desequilibrar el ecosistema.
al eliminar presas débiles o enfermas. El tiburón blanco también contribuye a mantener la salud de las poblaciones de sus presas. Sin embargo, este importante papel está amenazado por la actividad pesquera humana. El tiburón blanco, con su fuerza, agilidad e inteligencia, es un símbolo de la perfección evolutiva. No solo son depredadores excepcionales, sino también una parte indispensable de los ecosistemas oceánicos. No obstante, su existencia ahora depende de nosotros. Proteger al tiburón blanco no es solo preservar una especie, sino también salvaguardar el delicado equilibrio del mundo marino. Valoremos y cuidemos a esta increíble criatura, para que las historias del depredador supremo del océano no queden relegadas únicamente a la memoria. En las profundidades del océano, donde la luz no llega al fondo, un depredador silencioso se desliza por el agua. Con un cuerpo imponente, una inteligencia excepcional y estrategias de caza impresionantes, la orca es el verdadero rey sin corona de los mares. No cazan solos ni rugen para intimidar. Las orcas son la representación perfecta de precisión y trabajo en equipo. Cuando empiezan a cazar, todas las criaturas del océano se vuelven insignificantes. Ya sea un gran tiburón o incluso una joven ballena azul. Las orcas, también conocidas como orcas, son los delfines más grandes del mundo, con hasta 9 metros de largo y casi 6 toneladas de peso. Combinan una fuerza bruta con una agilidad sorprendente, lo que los convierte en depredadores sin igual en los mares. Con su característica piel blanca y negra, las orcas se camuflan fácilmente en las profundidades del océano. El vientre blanco los mimetiza con la luz que proviene de la superficie, mientras que el dorso negro los hace desaparecer en la oscuridad. El cerebro de la orca se encuentra entre los más complejos del reino animal. Se comunican a través de silbatos específicos. Desarrollan estrategias de caza y trabajan en equipo con la precisión de una fuerza militar de élite. En lo profundo del océano, un grupo de orcas identifica su próximo objetivo, unas focas que descansan sobre un pequeño témpano de hielo a la deriva. La caza no comienza con velocidad o fuerza bruta, sino con una estrategia tan ingeniosa que hace que todo el océano los reverencia. Una de las orcas avanza silenciosamente hacia el témpano de hielo, provocando ligeras ondas para observar la reacción de las focas, inmóviles y distraídas. Las focas no se dan cuenta de que el grupo ya se está moviendo. Las orcas rodean el hielo, asumiendo cada una posición precisa y estratégica, bloqueando cualquier posibilidad de escape de sus presas. Una de las orcas avanza rápidamente, creando una poderosa ola que golpea el pequeño bloque de hielo.
La foca, presa del pánico, se desliza más cerca del borde, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio. Pero una segunda y una tercera oleada se suceden y destruyen el frágil refugio. La foca cae al agua, exactamente dentro del alcance de la manada de orcas. Mientras la foca lucha inútilmente por escapar, una de las orcas carga a una velocidad impresionante. Sus afiladas mandíbulas se clavan en el cuerpo de su presa, arrastrándola a las profundidades del océano. Los demás miembros del grupo se unen rápidamente, asegurándose de que la foca no tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. En cuestión de segundos, la caza llega a su fin. Con una precisión implacable, las orcas se encuentran entre los pocos depredadores que no eligen a sus presas. Desde pequeños peces, calamares y focas hasta tiburones gigantes. Todo puede ser tu objetivo de caza. Una orca rodea a un gran tiburón blanco, nadando en círculos precisos. Tus movimientos estratégicos confunden al tiburón. En el momento justo, la orca pone al tiburón boca abajo, colocándolo en un estado de total inmovilidad. Esta ingeniosa técnica convierte a uno de los depredadores más temidos de los océanos en presa fácil, demostrando la inteligencia y adaptabilidad de la orca como cazadora suprema. Esta cacería puede durar horas, pero la paciencia y la estrategia de las orcas siempre garantizan la victoria. En las profundidades del océano, las orcas no tienen depredadores naturales. Reinan como cazadores absolutos. Cada miembro de la manada desempeña un papel crucial, ya sea observando, rodeando o atacando. Esta impecable coordinación convierte a las orcas en una máquina de caza inigualable, capaz de superar cualquier desafío. Desde los gélidos témpanos de hielo del Ártico hasta las aguas tropicales de los océanos, las orcas siguen siendo las maestras supremas de la caza, los depredadores más letales del reino acuático. El océano, un lugar que trae vida y viajes interminables. En el profundo mar azul, criaturas gigantes realizan un magnífico viaje, las ballenas jorobadas. Ballenas jorobadas, la migración más larga del planeta.
La superficie del océano de Hawái brilla bajo la luz del sol tropical, donde las olas golpean suavemente la orilla arenosa. Este es el mar cálido donde cientos de ballenas jorobadas regresan cada año para dar a luz. Aquí comienza una nueva historia, la historia de Cairo. Una joven ballena jorobada llena de curiosidad y picardía que nació después de 12 meses en el útero, pesando hasta 2 toneladas y midiendo 4.5 metros de largo. Nada más nacer tuvo que aprender a nadar y llegar a la superficie del agua para respirar. La madre ballena, llamada Lani, siempre está al lado de Cairo y usa su cuerpo para sostener a su bebé cuando es necesario. Aunque acaba de nacer, Cairo mostró fuertes instintos de supervivencia. Todos los días bebe leche materna nutritiva para crecer y gana peso a un ritmo increíble, hasta 45 kilogramos por día. Lani no ha comido en meses para concentrarse en cuidar a Cairo. El cuerpo de la madre se vuelve notablemente más delgado ya que tiene que utilizar la grasa almacenada para crear una fuente abundante de leche para su bebé. Pero eso no disminuye el amor y el cuidado que Lani tiene por Cairo. Durante los primeros meses de su vida, Lani nunca se separó del lado de su hijo. Cada vez que Cairo está cansado, se acurruca bajo el vientre de su madre para descansar o se acuesta boca arriba, sintiendo la protección y el calor. Cairo es una ballena activa. A menudo juega dando vueltas en el agua, batiendo la cola en la superficie del mar para hacer ruidos fuertes o jugando con las olas. A veces le gusta jugar con las tortugas marinas que nadan lentamente o toca suavemente bancos de pequeños peces con sus grandes aletas pectorales. Cada vez que Cairo se pone demasiado travieso, Lani usa su sonido característico, un grito profundo, para recordarlo. En respuesta, Cairo rápidamente regresó a los brazos de su madre, como una buena niña. Las aguas que rodean Hawái no solo son el hogar de Lani y Cairo, sino que también son el hogar de muchas otras criaturas marinas. A menudo aparecen bancos de delfines, tortugas marinas y peces de gran tamaño. De vez en cuando, también lo visitan otras ballenas, sumergiéndose en una orquesta única de sonidos bajo el mar. Aunque estas aguas cálidas son el lugar más seguro, Cairo y Lani aún deben tener cuidado. Los tiburones tigre que acechan en la zona son un peligro real, especialmente para las ballenas jóvenes como Cairo. Si bien Lani aprovecha cada día para enseñar y proteger a Cairo, sabe que su tiempo en aguas hawaianas está llegando a su fin. El viaje migratorio de 3.000 millas a Alaska está a punto de comenzar, un desafío duro y arriesgado, pero también la única manera para que madre e hijo encuentren alimentos nutritivos. Antes de dejar Hawái,
Cairo todavía tiene tiempo para explorar el mundo que la rodea, aprender de su madre y prepararse para el importante viaje que le espera. Lo que no sabía era que este mar cálido pronto se convertiría en un recuerdo. Y el viaje a Alaska marcaría el primer paso de madurez en su vida. El sol salió gradualmente en el cielo hawaiano. La luz de la mañana tiñó de rosa el agua azul profundo. En una tranquila bahía donde las olas rompen contra la arena, Lani, una madre ballena jorobada, y su joven ballena Cairo se preparan para el viaje más largo de sus vidas, de Hawái a Alaska. El ambiente de la mañana estaba lleno de anticipación. No solo se reunieron Lani y Cairo, sino que también se reunieron muchos otros individuos de la manada. Esta es la señal que les ha dicho su instinto: ha llegado la temporada de migración. Las madres ballenas han agotado sus reservas de grasa y necesitan ir a Alaska a buscar comida, mientras que los machos encuentran pareja y sus crías aprenden a sobrevivir en el duro viaje. Lani dejó escapar una serie de sonidos bajos, como una llamada para recordárselo a Cairo. La joven ballena estaba jugando con las tortugas marinas cerca. Escuchó la voz de su madre. Inmediatamente se dio la vuelta y nadó junto a ella. A medida que el sol se elevaba, las ballenas comenzaron a moverse. Lani condujo a Cairo al grupo, cada individuo manteniendo un ritmo constante, con una longitud de más de 15 metros y grandes aletas pectorales. Cada movimiento de las ballenas crea ondas gigantes en la superficie del mar. Pero para Cairo todo es nuevo. No podía entender por qué tenía que abandonar el cálido mar que conocía. Lani pareció entender esa preocupación y de vez en cuando usaba su aleta para tocar suavemente a su hijo, como si dijera: esta es la regla de la vida, querida. Solo ha pasado un día y ha aparecido el primer desafío. Apareció un grupo de delfines de aletas largas, nadando rápidamente alrededor de las ballenas. No son peligrosos, pero la velocidad y la hiperactividad de los delfines distraen a Cairo. Dejó su posición junto a su madre, tratando de perseguir a aquellas ágiles criaturas. Lani rápidamente notó la ausencia de su hijo. Ella hizo un sonido de advertencia, pero Cairo todavía estaba absorto. Los delfines desaparecieron rápidamente en el agua, dejando a Cairo perdido. Afortunadamente, gracias a las constantes llamadas de su madre, Cairo encuentra el camino de regreso a la manada y aprende una importante lección: permanecer siempre cerca de su madre durante todo el viaje. En los días siguientes, las ballenas continuaron moviéndose hacia el norte. En las profundas aguas azules no hay señales de tierra, solo el cielo y el vasto océano para los amigos. Las ballenas nadan en formación suelta, cada individuo a unos pocos metros de distancia, pero aún mantienen contacto con llamadas distantes. Lani y Cairo tomaron posiciones en el centro, el lugar más seguro. Otras ballenas adultas nadan a ambos lados como una barrera protectora natural, manteniendo a la manada alejada del peligro de los depredadores. Cada mañana, cuando el sol brilla sobre el mar, las ballenas se detienen a descansar. Lani a menudo flota sobre el agua, dejando que Cairo se recueste boca arriba, disfrutando de un raro momento de paz. La manada continúa su viaje, porque el instinto les dice que el tiempo no espera. No solo es un viaje de supervivencia, el viaje es también un testimonio de solidaridad.
cuando otra joven ballena fue amenazada por un grupo de tiburones tigre. Toda la manada de ballenas jorobadas unió fuerzas para protegerla. Enormes colas aletean ruidosamente en el agua, creando sonidos fuertes y olas poderosas que repelen a los depredadores. Cairo observó todo desde detrás de Lani, con los ojos muy abiertos, como si recordara una lección importante sobre la solidaridad. Superando los primeros desafíos, las ballenas continuaron su viaje hacia el norte. Cada día que pasa, el océano parece más grande y más frío, pero Lani aún mantiene un ritmo constante, guiando a Cairo paso a paso en el camino hacia la edad adulta. En el cielo pasaban bandadas de aves marinas, lo que indicaba que Alaska no estaba muy lejos. La tierra prometida, llena de comida y vida, espera a Lani y a sus hijos por delante. Después de semanas de nadar sin parar, una manada de ballenas jorobadas, lideradas por madres como Lani, finalmente llegó a las gélidas aguas de Alaska. Los cantos de individuos adultos resonaron, fuertes y profundos, como un anuncio de que habían superado el desafío de llegar a la tierra prometida. Las madres ballenas guían suavemente a sus crías, mientras otros adultos muestran su alegría dando espectaculares saltos fuera del agua, creando enormes olas. En la manada, Lani y Cairo también se unieron a la diversión. Cairo nadó alrededor de su madre, dando vueltas y vueltas, su cola golpeando el agua con emoción, haciendo que la superficie del mar se llenara de ecos. Las aguas de Alaska son como un nuevo paraíso para Cairo. Bancos de arenques brillantes nadan en grupos. Bancos de krill se mueven por el agua como nubes rojas brillantes. El olor a vida inundaba todas partes, haciendo que toda la manada sintiera que los días de hambre y sed del largo viaje habían terminado. Lani, aunque agotada, inmediatamente se puso a cazar. Abrió mucho su boca gigante, nadó a través de la densa bandada de krill y luego usó sus barbas para filtrar la comida. Después de meses de ayuno para alimentar a Cairo, Lani finalmente se recuperó. Cairo observó desconcertado, sin estar familiarizado con la dinámica escena de la caza de ballenas adultas. Pero su instinto le decía que allí era donde tenía que aprender sus primeras habilidades de supervivencia. Mientras Lani se centra en cazar para recargar pilas, no olvida su misión de enseñar a Cairo. Una mañana, llevó a Cairo a una zona de agua poco profunda donde el krill se reunía en grandes grupos. Lani comenzó a implementar la técnica de caza con red de burbujas, creando burbujas circundantes para arrear a los peces en un solo lugar. Cairo nadó con curiosidad, tratando de imitar a su madre, pero solo esparció los peces. Lani empujó suavemente el cuerpo de Cairo, como recordándole que tuviera paciencia. Luego repitió el movimiento, esta vez más lentamente para que Cairo pudiera observar. Cairo lo intentó de nuevo y, a pesar de su torpeza, pudo recolectar algunos peces pequeños. Un comienzo alentador para una ballena joven. Los veranos de Alaska están llenos de vida. Pero en este océano frío siempre acecha el peligro. Una mañana brumosa, cuando Lani y Cairo, madre e hijo, nadaban en busca de comida cerca de la orilla, una sombra negra gigante apareció debajo de la superficie del agua. Era un grupo de orcas, los depredadores más temibles del mar. El grupo de orcas
Cairo se alejó mucho del lugar donde murió su madre. Nadó sin rumbo, sin los tiernos ojos de Lani para guiarlo. El vasto océano es ahora más frío y aterrador que nunca. En el cielo pasaban bandadas de aves marinas. Bajo el mar, Cairo continúa su viaje. Solo pero no solo. Porque el recuerdo de su madre es siempre la fuente de fortaleza que lo guía en el vasto océano. Bajo el agua fría de las profundidades del océano. Donde la luz del sol apenas llega. Una misteriosa criatura se mueve suavemente. Pulpo gigante, una criatura de perfecta evolución, que posee una inteligencia excepcional, una adaptabilidad extraordinaria y una apariencia extraña pero encantadora. Un hábil cazador y maestro de la supervivencia. El pulpo gigante no es solo una leyenda del océano, sino también un testimonio de la infinita creatividad de la naturaleza. Los pulpos gigantes no solo impresionan por su enorme tamaño, sino también por el perfecto diseño de su cuerpo, cuidado hasta el último detalle, que les ayuda a adaptarse al duro entorno del océano. El pulpo gigante del Pacífico es el pulpo más grande del mundo. Con una longitud corporal de hasta 4.5 metros y un peso que puede alcanzar los 50 kilogramos. Sus 8 tentáculos, cada uno de ellos largos y flexibles, están cubiertos por cientos de ventosas. Cada retoño puede sentir la textura, la ubicación e incluso el sabor de su presa. La piel del pulpo contiene millones de cromatóforos, lo que les permite cambiar de color y textura en una fracción de segundo. Esta habilidad no solo les ayuda a camuflarse para evitar enemigos, sino también a comunicarse o amenazar a sus oponentes. Cuando nota la silueta de un tiburón que se acerca, su cuerpo cambia inmediatamente de color, de naranja brillante a gris claro, mezclándose con el fondo rocoso del mar. El tiburón pasó nadando sin siquiera darse cuenta de su presencia. Los pulpos poseen el cerebro más grande entre los moluscos,
con miles de millones de células nerviosas no solo concentradas en el cerebro sino también distribuidas en los tentáculos. Cada tentáculo opera casi de forma independiente, lo que les permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Como maestro depredador del océano, el pulpo gigante no solo depende de su fuerza sino que también utiliza inteligencia y tácticas para acabar con su presa. El menú del pulpo gigante es muy rico. Incluye cangrejos, langostas, peces pequeños, krill e incluso otros pulpos. Su capacidad de adaptación al medio y su destreza les ayudan a alcanzar a sus presas en las condiciones más difíciles. Los pulpos a menudo se esconden en cuevas de rocas o corales, esperando que se acerque su presa antes de atacar repentinamente. Al acercarse, utilizan ventosas en sus tentáculos para sujetar firmemente a su presa, creando una fuerza de succión fuerte e irresistible. El pico duro y afilado de un pulpo les ayuda a romper el duro caparazón de un cangrejo o langosta para comerse la carne del interior. Cuando es atacado por un enemigo como un tiburón o una morena, el pulpo puede rociar tinta para crear una capa de humo negro que cubre los ojos del oponente y luego escapar. También pueden pasar por espacios mucho más estrechos que su tamaño corporal gracias a sus cuerpos flexibles y deshuesados. A pesar de ser el gobernante del océano, el viaje reproductivo del pulpo gigante es una historia llena de sacrificio. Este es también el último capítulo de su ciclo de vida. El pulpo macho se acerca a la hembra utilizando un tentáculo especializado, Ectocotylus, para transferir sacos de esperma al cuerpo de la hembra. Después del apareamiento, los pulpos machos suelen morir al cabo de unas semanas, dejando la responsabilidad de mantener la especie a la hembra. Las hembras de los pulpos ponen entre 50.000 y 100.000 huevos y los cuelgan con cadenas en cuevas rocosas del fondo del mar, durante el proceso de 6 meses de protección de los huevos. La hembra del pulpo no come y utiliza todas sus fuerzas para avivar el agua y mantener oxígeno para los huevos. Su cuerpo se fue consumiendo gradualmente. Su piel perdió su brillo, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Un día, los huevos eclosionaron y miles de pequeños pulpos se alejaron nadando, comenzando un nuevo viaje. La madre pulpo se desplomó, completando su misión.
El pulpo gigante es un símbolo de inteligencia, flexibilidad y extraordinaria adaptabilidad. En medio de los profundos misterios del océano, este animal no solo sobrevive, sino que también deja una marca audaz en el ecosistema. Su viaje es un recordatorio de que la naturaleza siempre lleva consigo historias mágicas que van más allá de la imaginación humana.